Bienvenidos entonces a esta segunda parte de el perdón como camino de sanación. En nuestro primer encuentro hablamos del perdón como una experiencia profundamente humana y espiritual. Exploramos su significado, hablamos de los mitos que lo rodean, de las dimensiones del ser involucradas y su lugar central en las enseñanzas de Jesús. Hoy queremos sumergirnos en el perdón como un camino de transformación interior, un sendero que, aunque a veces doloroso, nos conduce hacia la libertad del alma. Nos preguntaremos cómo se vive el perdón en lo cotidiano, cómo sanar esas heridas profundas y cómo reconciliarnos, no solo con nosotros mismos, sino también con los otros. Y para esta ocasión nos acompaña Diana Ochoa, ya colaboradora de nuestro canal, de la emisora Dianita. Encantada de tenerte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Préndete el Ya. audio. Eso. Gracias, gracias, mi Diana. Hola Dianita, hola para todos. Encantada de volver a estar aquí en este espacio con ustedes. Para mí es una gran bendición y un privilegio, bueno, poder compartir con todos ustedes un poquito de experiencia, un poquito de conocimiento y ante todo la esperanza de poder trabajar en este tema tan maravilloso y tan hermoso como lo es el perdón y la sanación interior. Gracias, Dianita. Recordarles a los que nos escuchan que Diana Ochoa es publicista, coach, entrenada en coach ontológico y también tiene unos preciosos talleres de sanación y de transformación del ser. Así que pues con toda esa experiencia que tú tienes, pues qué mejor que hablar de este tema contigo. Y para recordar, porque hace unas semanas hablamos en nuestra primera entrevista sobre el perdón, recordar brevemente ese significado del perdón, Diana. Bueno, la vez pasada hablábamos el significado según la RAE, el diccionario, ¿verdad? Que era como una condonación de deuda. Pero hoy vamos a profundizar un poco más y es en ese verdadero significado, en ese verdadero sentir en el ser humano. Y yo lo llamaría como una liberación, como obtener la libertad, como poder caminar por la vida con paz en el alma y en el corazón. Y recuerdo que tú decías en esa primera entrevista, decías, mira, si logramos que las personas se pregunten, paren en su diario vivir y se pregunten, hey, ¿qué tengo que perdonar? ¿Hay algo que perdonar? ¿Tengo que perdonar a alguien? ¿Debo hablar con alguien? Decías tú muy sabiamente, ese es el primer paso, como entender que algo está en mí que tiene que ver con ese perdón, con ese estado del ser. Así que prosiguiendo en ese aspecto, Dianita, ¿cómo comienza realmente ese proceso de perdonar? ¿Qué señales nos indican que ya estamos listos? Mira, más que estar listos, las señales que nos indican que necesitamos vivir un proceso de perdón y un proceso de sanación es sentirnos en momentos de crisis. La vez pasada lo conversábamos, ¿no? Entonces, cuando estamos en crisis, cuando estamos estancados, que tenemos una ruptura, una traición, nos han herido, sentimos una injusticia, ¿cierto? De alguna manera, cuando nos sentimos menospreciados. Entonces, en el momento en que nosotros sentimos como una vida vacía, como que no nos hallamos, no somos felices con lo que tenemos, cuando estamos desconectados con el propósito, como que el alma grita, quiero un cambio de vida, necesito algo diferente, necesito que suceda algo en mi vida, ¿cierto? En ese momento es cuando pienso yo que estamos listos para asumir y querer empezar ese camino de la sanación, ¿sí? Porque es que normalmente nosotros trabajamos el perdón de manera mental, ¿no? De manera racional. Y esa me hizo esto, ya yo lo perdono y listo, yo la perdono y ya pasó. No, sí, borrón y cuenta nueva, ¿no? Lo que hablamos la vez pasada. Bueno, yo perdono, pero no olvido. Entonces ya perdoné, pero igual ahí tengo el recuerdo y ahí tengo como la espinita. Entonces, si nosotros solamente hablamos del tema del perdón, pues
no lo vemos como tan importante y tan necesario. Pero cuando nosotros realmente nos sentimos incómodos, necesitados, como que hay algo adentro que no me deja ser feliz, que no me deja vivir en paz, entonces cuando nosotros vemos ello, decimos quiero un cambio en mi vida. Y el perdón viene dándose en ese proceso, o sea, el perdón no es un paso final o un paso definitivo, el perdón hace parte de un proceso de sanación. Por eso se llama el perdón como camino de sanación, ¿no? O sea, es un paso dentro de todo el proceso. Sí, y hemos escuchado muchas veces esa frase que dice que el perdón es la puerta para la sanación. Así Sí. que, ¿cuáles serían esas etapas más comunes que puede atravesar a una persona para llegar a ese momento de la toma de decisión y decir, aquí hay algo que perdonar? Bueno, lo primero es mirar adentro. Lo primero es detenernos, o sea, vamos caminando por la vida, trabajando, estudiando, viviendo con la familia, el esposo, la esposa, ¿cierto? O sea, viviendo nuestro día a día en el afán, ¿no? En el correr. Entonces, cuando nosotros como que escuchamos al alma que nos grita, hey, necesito un cambio, no me siento feliz, no me siento pleno, no me siento plena, en ese momento es como paramos un momentito y empezamos a mirar adentro, empezar a evaluar cómo nos sentimos, empezar a mirar cómo estamos en cada rol en el que hacemos parte, en el que vivimos, ¿no? Cómo está mi trabajo, cómo está mi vida, cómo está mi salud. Entonces, lo primero es mirar adentro. Y cuando yo empiezo a mirar adentro, es cuando yo realmente puedo encontrar como la causa raíz del sufrimiento, o sea, entender que hay algo que a mí me hace sufrir, entender que hay algo que a mí me está incomodando. Entonces, ese mirar adentro es muy importante. Nosotros muchas veces no nos detenemos a mirar adentro. Andamos con pensamientos volátiles hacia afuera, pero nunca o difícilmente nos detenemos a escucharnos a nosotros mismos. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería observar esas circunstancias que yo he vivido, ¿sí? Esas circunstancias o esa circunstancia o esa persona que particularmente me sacó el esquema. Porque es que hay momentos en que creemos que la vida es perfecta y que tenemos todo, pero queremos hacer un proceso para ser mejores, ¿cierto? Porque creemos que la vida está funcionando muy bien. Y en ese proceso para ser mejores nos damos cuenta, en el mirar adentro, en el de observar, nos damos cuenta que es que hay muchas cosas que nos hieren y que hay personas que nos hicieron daño y que hay situaciones que no hemos olvidado. Entonces, cuando nos detenemos a observar, podemos comprender que ese daño que vivimos atrás o esa persona nos hizo X cosa, entonces a mí me generó un trauma, un dolor, una herida, y que cuando yo actúo en mi diario vivir, voy reaccionando y dando respuestas automáticas, pero no entiendo por qué. Ejemplo, llega alguien y grita, me grita, y yo reacciono y me siento súper ofendida y me duele en el alma, aunque el grito haya sido momentáneo y sin importancia o sin interés de la otra persona hacerme daño, pero yo me lo tomé totalmente personal, a mí me hizo daño y no entiendo por qué reaccioné así, entonces me deprimo, entonces soy reactiva, entonces empiezo a contestar también mal, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso obedece a que hay una herida dentro del pasado, quizás de la infancia, que me generó o me genera esta respuesta automática que yo voy dando, ¿sí? Entonces, eso de atrás viene y daña mis relaciones de hoy. ¿M? Entonces, estamos con mirar adentro, observar. Bien, después de que nosotros encontramos como la causa raíz y comprendemos que tengo una herida, que hay algo que a mí me dolió, es, entramos a un proceso de aceptación. ¿M? Porque es que en mi vida no puedo cambiar algo si es que yo no entiendo que ese algo existe, ¿sí? Y voy como caminando a ciegas, creyendo que todo está bien y no me doy cuenta que esa herida existe, ¿sí? Entonces, que ese algo a mí me dañó. Entonces, en el momento en que yo digo, uy, sí, cuando yo era niña, mi mamá me gritó, me trató mal en frente de mis amiguitos, o mi papá, mi mamá o mi papá, o la profesora, ¿cierto? Entonces me trató mal en frente de mis amiguitos y a mí eso me dio una vergüenza
Y a mí me humilló tanto que entonces yo no tolero que una persona me levante la voz porque me siento humillada. Entonces yo ya ahí miré hacia adentro, observé y acepto que tengo esa herida, que aparentemente no es mayor cosa, que aparentemente no es tan grave, ¿cierto? Pero me afecta en mi diario vivir. Entonces, cuando yo acepto esto, separo la emoción del pensamiento, separo la emoción del pasado, del suceso anterior, ¿cierto? Lo raciocinio, lo llevo acá a la mente, al control, ¿cierto? Y ya puedo decir, ah, ok, es que cada vez que a mí me gritan, mi subconsciente piensa esto y yo reacciono así. Pero como ya lo hice consciente, ya lo tengo acá de frente, ya lo identifiqué, ya está en el radar, la próxima vez que me griten ya no me va a doler, ya no me va a afectar, ya voy a evaluar el panorama, ya voy a mirar a la persona desde otra perspectiva y digo, ah, bueno, ok, me gritó, pero bueno, ya no me afecta como antes. ¿No? Entonces, fíjate que ahí va el paso, ¿no? Entonces, mirar adentro, observar, aceptar y empiezo a soltar. Entonces, para soltar, yo digo, bueno, es que mi mamá en ese momento, claro, estaba muy estresada, mi mamá o bueno, mi papá o la profesora, no sé, estaban trabajando, estaban enfermos, tenían algún problema. Entonces es como que yo me salgo de la película, me salgo de la película, exacto, miro desde afuera como si fuera un televidente, ¿sí? Miro la situación, puedo entender por qué esa persona quizás tal vez reaccionó de esa manera o intento ponerme en sus zapatos y hago todo un proceso de retrospectiva y de cambio donde yo digo, ok, lo que pasa es que me gritó porque me dijo muchas veces, cállate, cállate o quédate quieto y yo seguía insistiendo, insistiendo y pues me gritó. Entonces ahí yo digo, ah, es que yo también tuve que ver con el tema, entonces asumo mi responsabilidad, por eso el grito ya no me hace daño. Y si otra persona me grita, yo tengo la capacidad, la madurez de observar la situación, ¿cierto? Y decir, pasó esto, fue mi responsabilidad, o sencillamente debe estar pasando alguna circunstancia difícil, entonces el grito ya no me afecta. Entonces ahí ya solté la herida, solté la emoción, solté la reacción, ¿sí? Y o sea, lo último, y esto se da mucho en casos donde son heridas muy fuertes, donde es muy difícil perdonar o donde no está en nuestras manos esa comprensión, pues es entregar a Dios. Entregar a Dios esa herida, ese momento, o sea, porque no está en mis manos ni entenderlo, ni razonarlo, ni aceptarlo. Entonces se lo entrego a Dios y le pido a Dios que me ayude como a aceptarlo en Él, ¿no? Tú sabes, o sea, es tu voluntad, tú permitiste que sucediera, enséñame el para qué, te lo entrego, pero quítame este dolor, quítame esta rabia, quítame esta emoción y para poder avanzar, ¿no? Entonces hace ahí un trabajo un poquito más profundo con respecto a esa entrega. ¿Mm? Entonces, es como comprender estos pasos, vuelvo y los repito, que es mirar adentro, observar, aceptar, soltar y entregar a Dios, nos permiten empezar a liberarnos del resentimiento, de la rabia, de la ira, de la tristeza, porque las heridas generan diferentes emociones, para poder empezar a vivir desde una paz, o sea, desde la paz, desde la tranquilidad, ¿cierto? Libre de esas emociones que nos gobernaban anteriormente. Esos serían como los pasos, así en resumido de manera muy rápida. Claro, y de acuerdo a lo que tú comunicas, lo que veo yo es que todo lo que nos está pasando tiene que ver con nosotros, todas esas situaciones que vivimos en el día a día. Sin embargo, nosotros como estamos tan enfocados en el hacer, ¿no? En la tarea, en la rutina, tengo que estudiar, entregar el informe, o sea, lo que en el rol que yo esté desempeñando, estoy muy enfocada en ese hacer. Entonces no logro ver profundamente y más allá esa información que nos llega. En el momento en que decidimos nosotros hacer un alto en el camino y empezar a observar que eso que está afuera tiene que ver conmigo, ahí es cuando empieza como a hacerse el cambio, ¿verdad? Porque si seguimos como vamos, pues te lo puedo decir, toda la vida viviendo de cierta manera, pues nunca nos detenemos
a ver esa persona por qué está reaccionando de esa manera conmigo o yo por qué me estoy sintiendo así con ciertas personas que se cruzan en el camino y ni siquiera nunca me han hablado. ¿Sí? En el momento en que empezamos a sentirlo y a percibirlo diferente y a decir, bueno, yo como que voy a empezar a ver qué es lo que está pasando conmigo, pero para eso tiene que llegar ese momento, Diana, y será, puede pasar que toda la vida te pase igual en automático y no llegues a ese momento. Sí, mira que el tema aquí radica en que llega un momento en la vida de vivir, o sea, de vivir tantos ciclos repetidos que el alma ya se agota, el alma se cansa, porque entonces, acuérdate que nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el alma es lo que nos da la esencia, o sea, es lo que somos en esencia. Tú eres única e irrepetible e incomparable con cualquier otra persona por la esencia que tiene tu alma. Yo soy totalmente diferente y soy única, irrepetible y perfecta en el momento en que Dios me depositó en mí mi alma. Entonces, el alma es lo que nos hace a cada persona maravilloso, único e irrepetible. ¿De acuerdo? Todos somos absolutamente diferentes. Y esa alma es lo que le da la vida al cuerpo físico, ¿cierto? Y el alma se expresa en lo que piensa y en lo que siente. Esa es la manera en cómo el alma se expresa a través de este cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos depresión, tristeza, ansiedad, estrés, ira, rabia, cólera, pues hay algo adentro que nos está afectando, hay algo adentro que nos está doliendo. Y eso es un indicador de que hay algo que a mí me hirió, porque es que sentirse herido, sentirse vulnerado, es porque yo siento o sea, o estoy experimentando o experimenté un momento de injusticia, ¿sí? Y las injusticias pueden ser directas o indirectas, porque hay personas, por ejemplo, que ven que un amigo o una amiga los ascendieron de cargo, ¿cierto? Claro, uno dice, ay, sí, me alegra, no sé qué, pero ¿por qué la eligieron a ella o a él y a mí no? ¿Sí? Entonces, allí yo estoy percibiendo una sensación de injusticia, es que yo me esfuerzo más, es que yo hice más esto, yo llevo más años y porque esa persona no. Entonces, fíjate que esta persona a mí no me está haciendo ningún daño directo, no me está hiriendo directamente, pero dentro de mi pensamiento y dentro de mi estructura mental y emocional y dentro de mi experiencia, yo lo percibo como una injusticia. Entonces, al percibirlo como una injusticia, me empiezo a sentir herido, me empiezo a sentir frustrado, me empiezo a sentir fracasado. Y eso lleva a que nosotros condenemos a alguien, o condenamos a la persona que fue elegida, o condenamos al elector. Y no aceptamos que lo eligieron o la eligieron a ella, y entonces empezamos a buscar los peros. Entonces, eso se traduce, por ejemplo, en una emoción que se llama envidia. ¿Mm? Y es indirecto, ¿sí? Ahora, eso puede estar asociado a que en el colegio, a que en mi infancia, mi mamá prefería o mi papá preferían a mi hermano mayor o a mi hermano menor, entonces yo me sentía en desventaja, por ejemplo. O en el colegio, la profesora prefería a tal compañerito y a mí no me prestaba mucha atención y yo quería hacerme sentir, o sea, que me notaran, pero no me notaban. Entonces, fíjate que van pasando como circunstancias quizás parecidas de manera indirecta, pero a mí me generaron una herida. Entonces, todo esto lleva a que nosotros empecemos a tener esos sentimientos de insatisfacción, de rencor, de rabia, y que en un momento dado nosotros tenemos que empezar a perdonar. Pero si no los identificamos, o sea, si no miramos adentro, no los entendemos, no los aceptamos, ¿cierto? Pues no vamos a entender nunca que eso tenía que perdonarlo. Paso por la vida y ni me hubiera dado por enterada que a mí eso me afectó de niña. Claro, y pasamos por la vida culpando a alguien, a mí o a Sí, alguien. siempre hay un verdugo, siempre Mm. hay un verdugo y siempre asumimos el papel de víctimas, siempre. Que de hecho, no es solo asumirlo, podemos ser víctimas. En la mayor parte de las veces hemos sido víctimas, pero también hay momentos en que asumimos el papel de víctimas y nos quedamos allí, O también la devolvemos y nos volvemos los victimarios. porque nos sentimos con el derecho
de generar venganza, nos sentimos con el derecho de juzgar y de ser jueces. Mm. ¿Sí? Entonces, eso hace parte de un proceso de defensa humano para yo camuflar el dolor, camuflar la tristeza o camuflar el temor, me vuelvo más fuerte que mi adversario, entonces soy yo el que hago daño y no permito que me hagan daño a mí. En ese proceso de perdón, implicaría también una reconciliación con la persona antagonista en el caso que haya pues algo muy directo que perdonar con una persona en particular. Yo diría que sí hay una reconciliación, pero el primer paso de reconciliación es conmigo misma, conmigo misma, porque tú no puedes reconciliarte con alguien si no te has reconciliado contigo, si no te has reconciliado con tu pasado, si no te has reconciliado con tus decisiones, si no te has reconciliado con tus actos, con tus pensamientos y con tus emociones, ¿sí? El primer paso es la reconciliación con nosotros mismos, porque pues si no aprendemos a vivir con nosotros mismos, pues no vamos a aprender jamás a vivir con nadie más, ¿cierto? Siempre va a haber un conflicto con cualquier otra persona. Ahora, esta reconciliación es un acto de amor propio, ¿sí? Es esa posibilidad de mirarnos con compasión, de sentirnos necesitados de una sanación, de sentirnos necesitados de un perdón, empezar a perdonarnos también a nosotros mismos por muchas cosas que permitimos que nos hacen daño, ¿sí? Y a partir de esa reconciliación conmigo misma es que empieza un proceso de perdón y un proceso de amor. Entonces, para poder reconciliarte quizás con otra persona, tienes que empezar a vivir un proceso también de compasión, de mirar a la otra persona desde su herida, de mirar a la otra persona desde su carencia, de mirar a la otra persona desde sus temores y comprender. Entonces, puede que tú perdones y no necesariamente la relación sea la misma de antes, o puede que tú perdones y nunca más volviste a ver a esa persona y está perfecto, pero hay una reconciliación contigo misma y con esa persona a distancia, ¿sí? Hay una reconciliación emocional, mental y espiritual, pero no quiere decir que sigamos una relación, ¿cierto? Y hay casos en donde hay un verdadero amor, donde esa persona realmente es muy importante y así como comete sus errores, también ha hecho cosas muy buenas en mi vida, yo decido continuar con esa relación, pues empiezo un trabajo de sanación desde mi parte y esa persona empieza un trabajo de sanación en su parte. Debe haber un proceso de arrepentimiento, debe haber un proceso de aceptación de que hice daño, de pedir perdón, ¿cierto? Porque el perdón va a doble vía, el perdón no solamente es que yo perdono y yo necesito perdonar, no. El perdón también implica que yo tengo que pedir perdón. ¿A cuántas personas tengo que pedirles perdón yo? ¿A qué personas he herido en mi vida a través de mi forma de ser, ¿no? Entonces, cuando yo elijo continuar de la mano con esa persona, eh, pues es un proceso de sanación de ambos. Es un proceso de reconciliación de ambos con ellos mismos para que después mutuamente puedan reconciliar esa relación y volver a empezar a construir una relación basada desde un proceso de sanación. Y eso es hermosísimo. Es hermosísimo porque yo tuve una vez una pareja de esposos que son divinos. Ellos se aman y se adoran, pero tenían muchos conflictos. Y trabajamos en pareja, luego cada uno aparte, él hizo su proceso, ella hizo su proceso y volvieron otra vez y la relación uf, evolucionó muchísimo, ¿no? Entonces, después empezaron a vivir mejor de lo que estaban viviendo. ¿M? Entonces, es esa capacidad y esa decisión de trabajar juntos, de ambos entenderse como necesitados de sanar para poder volver a caminar de la mano, sin necesidad de que haya una ruptura, una infidelidad o algo muy negativo, no necesariamente eso, porque es que hay momentos en que nosotros debemos perdonar todos los días de la vida, que porque se levantó y no me dio un beso, que porque se fue y no se despidió, que porque no me llamó en todo el día. Y eso aplica no solamente para la relación de pareja, sino también para la relación con los hijos, para la relación con nuestros padres, para la relación con nuestros hermanos o con nuestros amigos, inclusive con los compañeros de trabajo o los jefes, ¿no?
Entonces, cuando nosotros entendemos el poder del perdón, el poder de la reconciliación con nosotros mismos y que eso nos lleva a vivir en paz con los demás, pues se convierte en un hábito y se convierte en una forma de vida, en una forma de vivir. Para ciertas personas llegarán situaciones o daños tan grandes que pueden decir que esto es imperdonable. Y esto es tan terrible que aquí sí que te perdone Dios, como lo he escuchado. Entonces, sí habrá forma de llegar a ese verdadero perdón cuando son esos daños tan profundos. Mira, ahí hay que partir de un principio y es que lo que pasó, pasó, ¿cierto? Hay casos muy fuertes. Por ejemplo, hay casos de abusos, hay casos de que le quitaron la vida a un ser amado y nosotros no podemos perdonar a quien lo hizo. O sea, hay casos muy, muy difíciles, ¿no? Personas que te estafan o personas que te robaron o amistades o personas muy cercanas que abusaron de tu confianza, ¿cierto? Entonces son dolores que aparentemente parecen imperdonables y que son muy difíciles. En esos casos hay que tomarse un tiempo, hay que vivir toda la experiencia. Y sí, hay momentos en que esa frase que te perdone Dios, porque yo no puedo perdonarte, yo la transformaría en decir, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona y perdónale tú porque no sabe lo que hace, no sabe lo que hizo, no sabe el daño que me causó o no sabe el daño que está causando. Ayúdala a que se dé cuenta y restáuralo tú. Y ayúdame a mí a perdonarlo. Yo no puedo perdonarlo, pero si tú me ayudas, es posible, porque frente a los ojos de Dios todo es posible. Entonces, fíjate que es dejar de mirarme como la víctima, dejar de mirarme como el verdugo, como el justiciero, es que yo no le otorgo mi perdón porque no quiero y punto, y así lo voy a castigar. Pero realmente la persona que no trabaja en entregar el perdón se está castigando a sí misma, se está atando a ella misma porque va a vivir eternamente con un rencor y con un dolor. Por eso hablamos de que el perdón, el significado del perdón es una liberación. ¿No? Hay un caso que a mí me impactó muchísimo y ese caso me lo mostró mi esposo. Hay un asesino en serie en Estados Unidos que mató muchas jovencitas, muchas, muchas. Y cuando fue el juicio de la pena de muerte, ¿no? Cuando él confesó dónde estaban los cuerpos de cada una, todas las mamás, los familiares le decían que te mueras, que te vayas al infierno, que no sé, bueno, de todo, le deseaban todo el mal del mundo. Y llega un señor pastor, un pastor, y llorando y decía, ha sido la prueba más grande de mi vida y la prueba de fe más grande de mi vida, porque yo creo en Dios y yo creo en el perdón. Y perdonar esto de que hayan matado a mi hija y de la forma en cómo la mataron, o sea, y tener al asesino enfrente, es la máxima prueba que he tenido que vivir. Y le dijo, pero después de entender todo esto y que la vida está en manos de Dios, lo único que yo puedo decir es que yo lo perdono. Mira, el asesino, cuando lo insultaban, cuando toda la otra gente le deseaba todo el mal, era inmutable, parecía una roca. Pero cuando este hombre le habló y lo perdonó, lloró. El asesino lloró, se le aguaron los ojos. Entonces, yo pienso que esos son los casos extremos de realmente retar a una persona a amar, a perdonar con el don que Dios da, y es un gran ejemplo, ¿sí? Porque es un acto de liberación y es entregar todo en manos de Dios. Y esto lo dijimos la vez pasada y vuelvo y lo repito. El perdón no significa una exoneración de lo que yo hago. O sea, cuando yo perdono, no implica que esa persona que hizo algo muy terrible, un abuso, un asesinato, un robo, lo que sea, quede libre de culpa. No, yo me libero
y esa persona tendrá que responder por sus actos, ¿sí? Entonces, es comprender eso y hacer la separación y entenderlo de esa manera. Y también hay situaciones donde las personas prefieren seguir sufriendo y viviendo en ese dolor que perdonar. Ujú, O sea, porque pueden pensar que traicionan a una persona X en su entorno si llegan a hacer ese proceso de perdón, sino que se siguen llenando de todo lo que trae ese dolor, de la rabia, del rencor y de, y de todo eso que les produce. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Mira, yo le diría a esas personas que se miren con compasión y que evalúen si realmente vale la pena vivir desde el rencor, desde el odio, desde la amargura, desde el miedo. Que si realmente eso que pasó y ese odio vale la pena y que si vivir así vale la pena, porque es autocastigarnos, autoflagelarnos. Entonces, eh, yo le preguntaría, ¿qué te hace más daño? ¿Perdonar y soltar a esa persona o seguir atándola y atándote a ese sentimiento negativo que te enferma, que te maltrata todo el tiempo? Porque es que es así. Nosotros nos creemos eh, que poseemos el don, o que poseemos el don, no, que tenemos el poder de perdonar o no perdonar, que podemos otorgarlo o no, pero realmente no es un poder. El odiar no es un poder. El tener rencor por otra persona no es un poder, es un castigo, es un autocastigo para mi alma, para mi mente, para mi espíritu, para mi cuerpo, para mis futuras generaciones. Entonces, pregúntate qué te hace más daño y qué te duele más. Dianita, y desde tu experiencia como coach, ¿qué herramientas o qué ejercicios les pudiéramos sugerir a las personas que nos escuchan cómo trabajar ese perdón? Una vez que Mira, ya sabemos, porque hay, para perdonar la lista es, pero ya una vez mira, detectadas ciertas cosas, ¿cómo, qué hacer? mira, lo primero que yo siempre pienso y le digo a las personas es que es natural que nos tomemos un tiempo para vivir en la rabia, en el rencor, en el dolor. O sea, es natural y tenemos que vivirlo. Tenemos que experimentarlo porque el perdón no es algo automático. Entonces, en la medida en que nosotros entendemos que humanamente necesitamos perdonar, nos ponemos en el papel como de trabajar en el perdón. Entonces, lo primero es sentirse necesitado de ayuda, saber que solo no podemos hacerlo, ¿sí? Buscar ayuda de un profesional, de un consejero, de un guía que nos ayude a comprender un poco lo que sucedió, cómo funciona la vida, cómo podemos em, enfrentar eso que estamos viviendo, ¿cierto? Y a partir de allí es trabajar y tomar la decisión de trabajar en nuestro ser, porque si nosotros no decidimos generar un cambio en nuestra vida y no decidimos mirar adentro y no decidimos trabajar en nosotros, pues nunca va a pasar nada diferente, no, nada va a cambiar. Puede que se calmen las aguas por un tiempo, pero vuelve otra vez a activarse la herida, a sangrar esa herida interna. Entonces, como que ponerle pañitos de agua tibia o ponerle cremita o dejar la herida ahí, que por encima tu piel está sana, pero por dentro está sangrando, pues siempre va a salir a flote la herida y eso va a generar daños mucho más profundos a futuro. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que definitivamente algo que apoya muchísimo todo este proceso es primero darse cuenta y segundo hablarlo. Tendemos muchas veces a quedarnos callados y obviamente ese silencio tiene que ver con nuestra infancia, porque, ejemplo, cállate que no, todo lo que tú dices es
cualquier cosa. Entonces, como que vamos por la vida más bien tratando de solucionar nuestros problemas sin compartirlos. Y resulta que el poder de la palabra es tan grande que nomás el verbalizar lo que te llegue a estar pasando ya es un proceso de darse cuenta al escucharlo. Y mira, eso que tú dices ahorita es muy importante y se me viene a la mente algo que aprendí y es que cuando nosotros callamos cosas tan graves, por ejemplo, a nivel familiar, se convierten en pecados y ataduras mortales para toda la familia y las futuras generaciones. Entonces hay casos muy dolorosos en donde, no sé, el papá, el tío, el abuelito abusaron de una niña o de un niño, ¿cierto? Pero nadie dijo nada, todo el mundo se quedó calladito, ignoraron lo que el niño o la niña contaron y dejaron que el tiempo pasara porque qué vergüenza, porque qué dirá la gente, porque le tenían miedo a esa persona, por lo que fuera. Entonces se guarda el secreto, son secretos de familia, pero resulta que van pasando los años y eso sigue pasando. Y en futuras generaciones se sigue repitiendo la cadena y el ciclo, ¿sí? Y eso genera un dolor transgeneracional muy, muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la invitación? A no aceptar ese tipo de secretos, a no aceptar ese tipo de heridas, y a protegernos a nosotros y a proteger a nuestras futuras generaciones, ¿sí? Porque en el momento en que tú lo dices, como lo dijiste, en el momento en que lo hablamos, en el momento en que lo confesamos, en el momento en que sale a la luz, pues se puede atacar, pero lo que permanece oculto, lo que está en la oscuridad, sigue haciendo daño, pero lo que sale a la luz se libera. Y esto es muy importante y por algo lo mencionaste y no estaba dentro de lo que yo iba a compartir, pero sé que por algo el Señor está poniendo que lo digamos, porque es bien importante. Si nosotros queremos que nuestra familia sea sana y nuestra futura generación sea sana, debemos, debemos liberarnos de esas ataduras que nos llevan a la oscuridad transgeneracionalmente. Así es, y es que en todas las familias hay secretos inconfesables. Y dirán nuestros oyentes, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a saber de esos secretos? Es simplemente cuando empezamos a mirar en nuestra vida, que empezamos a darnos cuenta que probablemente algo pasó de alguna manera, porque pues ya puede que no esté ni el bisabuelo, ni la abuela, ni los padres para que nos cuenten, pero el nomás empezar a ahondar en esa herida puede vislumbrar un secreto y en algún momento salir a la luz de alguna manera en un mensaje que te llegue o un libro que leas y que te resuene y digas, esto era por ahí. ¿Mm? Y fíjate que hay muchos casos donde en oración, yo he sido testigo de muchos casos donde en oración el Señor revela cosas que pasaron en la infancia que las personas ni siquiera se acuerdan, aunque no le dieron importancia y se dieron cuenta que era algo repetido de familia. Entonces, es doloroso, muy doloroso darse cuenta de eso, muy doloroso, pero una vez se tiene esa información, podemos ser responsables y tomar decisiones adecuadas y empezar a cambiar la manera de ser, de ver la vida, de vivir. ¿M? Y eso hace que nuestra vida cambie y pase a un estado de luz. Dejamos de estar amarrados en la oscuridad, en el miedo, en el temor, en el dolor y podemos empezar a vivir en la paz. Lo que pasó, pasó. No se puede cambiar, pero sí puede cambiar el hoy, sí puede cambiar el mañana, sí puede cambiar el futuro, las futuras generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos pueden vivir de manera diferente. Estoy segura que todos los que nos escuchan lo han experimentado de alguna u otra manera. Y eso llega cuando se prende ese bombillo y dice, ay, por aquí fue, claro, tiene que ser, sin que nadie haya venido a tu puerta a contarte ningún cuento. Entonces, Mm. ahí es como nosotros podemos integrar ese proceso, ese perdón en todo este proceso de sanación. En ese momento de integración es cuando ya de alguna manera nos quitamos algún peso,
se empieza Se como a rompen liberar esa cadenas. carga y de alguna Sí, manera algo va a pasar en la vida diferente. sí. Sí, porque es que se rompen cadenas, se rompen lazos. Por ejemplo, mira, está el caso de las adicciones, está el caso de las infidelidades, está el caso de los abusos, está el caso de las quiebras financieras, está el caso de los asesinatos. ¿M? O sea, son cosas muy, muy fuertes. Pero si en un momento, yo siempre he dicho algo, y eso Dios me lo ha mostrado y es en lo que yo vengo trabajando hace muchos años, y es que Dios siempre pone a una persona en su familia a ser el instrumento de reparación de esa familia. Siempre. Siempre hay una persona que es la que hace el clic y empieza ella a sanar su vida, a sanar su historia, por ende empieza a sanar su familia, por ende empieza a sanar su pasado, empieza a sanar su presente y puede construir un futuro sano, ¿sí? Entonces, el tema está en comprenderlo. El tema está en comprenderlo y abrirnos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente a recibir esta información y a querer vivir de una manera diferente. Diana, y algo también súper importante que tocamos muy por encima en nuestro primer programa y fue ese rol que juega en el cuerpo, todo ese proceso donde no se han perdonado ciertas situaciones, cómo se evidencia o cómo se somatiza. Ok, entonces entendemos que somos alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Entonces Ujú. el espíritu es lo que nos conecta con Dios, con lo trascendente, con lo que nos ha creado. El alma, entonces, es esto que nos hace únicos e irrepetibles. Y el alma se expresa a través de lo que pienso y de lo que siento, ¿de acuerdo? Pero hay momentos en que vivimos la vida y vamos ignorando las emociones y vamos ignorando lo que pensamos y cómo estamos yendo en contra de nuestros anhelos, de nuestros deseos, ¿no? Entonces, el cuerpo empieza a enfermarse, ¿sí? El cuerpo empieza a, a vivir como físicamente estas emociones negativas que nos están consumiendo. Entonces, cuando nosotros sentimos rencor, ira, rabia, dolor, tristeza, odio, desesperanza, miedo, ansiedad, depresión y demás, pues resulta que es que el cerebro está liberando neuroquímicos que activan el estrés y la ansiedad, ¿cierto? Esos neuroquímicos son la adrenalina, el cortisol y la norepinefrina, ¿cierto? Entonces, estos neuroquímicos hacen que yo tenga una presión alta, ¿sí? Que se aumente mi frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa si mi frecuencia cardíaca aumenta? Pues empieza a dañar todo mi sistema nervioso, se empieza a afectar mi sistema endocrino, se empieza a afectar mi sistema muscular, empieza la tendinitis, empiezan, bueno, o sea, empieza a desencadenarse una serie de enfermedades. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos rabia, odio, rencor, es porque estamos en una emoción y un estado o sea, un estado anímico que es la amargura, ¿sí? Y la amargura hace que nosotros tengamos desórdenes estomacales, que no podamos dormir bien, que la comida nos caiga mal porque los jugos gástricos se activan más. Entonces, cuando tenemos rabia, seguramente a muchos les pasa que les da aquí como la cólera, entonces les da la gastritis, les da como la inflamación en el colon, porque en el estómago se somatiza toda la emoción de la rabia, ¿cierto? Empiezan las enfermedades cardíacas, que no puedo respirar bien porque estoy ansioso. Entonces, todo esto hace que el cuerpo se enferme y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, nosotros creemos que es que, no, es que me cayó mal tal comida, es que me dio este virus, es que, no sé, me dio cáncer y no sé por qué me dio cáncer, pero entonces resulta que es que yo vengo odiando desde niña la vida, a los hombres o a las mujeres o a mi papá o a mi mamá y pues el cuerpo se enferma porque la emoción no es exteriorizada, porque sencillamente voy somatizándola. Entonces el cuerpo termina hablando lo que el alma no puede hablar. Y así funcionan. Muchos casos en los que la persona
trabaja su proceso de sanación interior, empieza a perdonar, empieza a soltar y se empieza a recuperar físicamente. No todos los casos, porque hay enfermedades físicas que sí o sí se nos van a presentar y que hay que manejarlas médicamente y hay que manejarlas con la ciencia y con toda la tecnología que Dios nos ha regalado para sanarnos, pero hay muchos casos en los que un simple dolor de hombros es porque tengo una tensión especial generada por alguna situación que me está generando esa tensión. Entonces hay que prestarle atención al cuerpo, hay que escucharlo. Hay personas que van al médico y se hacen todos los exámenes posibles y todo les sale bien, pero siguen enfermas. Les duele todo el cuerpo, les duelen todas las articulaciones. A mí me ha pasado muchas veces. Y es que es estar somatizando, somatizando el estrés, la rabia, la ansiedad, bueno, todo esto. Y en esos casos, que son los de todos los que nos escuchan, incluyéndonos, ¿cuál sería como esa primera herramienta que nos pudiera ayudar a nosotros para tranquilizarnos, para no sé, como tomar las cosas de una manera diferente? O sea, ¿qué nos pudieras tú sugerir para salir de la rutina y buscar Mira, unas yo, alternativas donde como que soltemos todo ese estrés, todo ese disgusto, esa rabia, esa ira, esas emociones tan bajas? yo pienso que, bueno, a mí personalmente lo que me ha funcionado y lo que yo he podido experimentar con las personas con las que he trabajado es que nosotros tenemos que comprender que los pensamientos y las emociones dependen de nosotros mismos. Porque nosotros a veces de una situación muy mínima hacemos un mar de problemas, ¿cierto? Y en ese mar de problemas empezamos y nos hacemos toda una película y ya nos vemos a futuro en la inmunda, nos vemos a futuro en lo peor. Entonces estamos proyectando que por esa situación va a pasar lo peor y resulta que el pensamiento es muy poderoso, pero lo que tú piensas e imaginas, solamente el 5% se convierte en realidad. El resto es solamente idea, porque la mente es muy poderosa y la mente imagina demasiado, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprender que toda circunstancia y toda situación siempre va a tener una solución. No hay nada que no pase, nada es eterno. Siempre todo tiene un desenlace, positivo o negativo, ¿cierto? Pero tengo que comprender que muchas cosas no están en mis manos y que la acción de otras personas no está en mis manos y que las decisiones de otras personas no están en mis manos. Lo único que está en mis manos son mis decisiones. Lo único que yo puedo controlar son mis pensamientos. Lo único que yo puedo gobernar son mis emociones. Entonces, cuando yo entiendo eso y dejo de darle poder a lo que hizo la otra persona o a lo que se vivió afuera, y digo, no, es que esto a mí no me puede afectar de esta manera. Puedo enfrentarlo de una manera tranquila, de una manera sólida, con paz, con armonía, con tranquilidad. Puedo hacerlo. Los problemas se agrandan porque nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones y no sabemos controlar nuestros pensamientos y reaccionamos. Entonces ahí es donde se generan reacciones inmediatas, contestamos, actuamos y pues agrandamos los problemas. ¿M? Entonces eso es lo primero que tenemos que trabajar. Y en la práctica, Diana, yo insisto, mira porque recuerdo hace unos días alguien me decía, no, a mí cuando me empieza uno de esos pensamientos horribles, yo simplemente me ocupo en otra cosa y digo, uy, no, este pensamiento nada que ver, o puedo cambiar de actividad o pongo, no sé, escucho alguna canción que me suba el ánimo y que me saque de esa autopista de pensamientos, ¿no? Porque donde yo pongo la mente ahí es donde todo empieza. Entonces, esa podría ser una manera, no es evadir responsabilidades, sino simplemente darse cuenta que con ese pensamiento no me va a llevar a ninguna parte. Lo que pasa es que es un paso a paso, porque no es mágico.
O sea, no es mágico de que yo tengo un pensamiento, una emoción y pienso en otra cosa y se me fue. No, porque ahí estoy evadiendo. Lo que pasa es Mm, que eso funciona, eso sí funciona cuando tú ya has hecho un proceso de introspección, cuando ya has encontrado, o sea, ya has observado, o sea, ya has vivido todo un proceso de conocerte. Entonces, sí es muy cierto que cuando tú ya viviste tu proceso de sanación, controlas el pensamiento. Llega una persona y dice esto y tú, ah, ok, eso es, o sea, eso es tu percepción, no la mía. Lo que ella piense de mí no me define. Y cambiamos el pensamiento y me hablo con otra persona, me pongo a escuchar, y yo lo manejo. Pero eso es ¿por qué? Porque yo ya viví un proceso de sanación interior o porque yo ya viví un proceso de interiorización. Pero de que estamos con una vida caótica, tenemos las emociones al mil, tenemos mil problemas, no sabemos qué hacer con nuestra vida y llega una circunstancia y, ah, no, es que me pongo a ver una película y ya se me pasó. Eso es un pañito de agua tibia y el problema después va a volver a repetirse. Entonces, sí funciona ese método que tú dices, posterior a que tú ya aprendiste a manejarlo, a que ya te conociste a ti misma, a que ya sabes cómo piensas, cómo gestionas tus emociones, donde sabes cuál es tu talón de Aquiles. Por ejemplo, yo soy coach, soy guía espiritual, vivo muy de la mano de Dios, oro, enseño a las personas a orar y todo. Pero pregúntame cómo me pongo cuando, cuando pierdo mis cabales. Así toda amorosa, armoniosa, yo me enchuquizo y soy el terror de mi casa y de mis niños y de mi marido y de todo el mundo. Entonces, como que, a ver, esta mujer que habla de coaching, que habla de sanación interior, que habla de Dios todo el tiempo, ¿cómo es posible que reaccione así? Pues claro, es que es mi humanidad, es mi talón de Aquiles, son mis heridas emocionales que no todas están resueltas y muchas salen a flote, o son mis temores, o realmente empieza todo el sistema de hormonal y mental que me activa la adrenalina y todos estos disparadores de emociones, pues donde pierdo el control. ¿Sí? Entonces, todos los seres humanos vamos a estar viviendo siempre esas circunstancias por más preparados que estemos, por más conocimiento y estudio que tengamos. La clave, ¿cuál es? Que ya me conozco, que ya entiendo lo que sucede y digo, alto, me quedo en silencio, me encierro, hago mía culpa, me arrodillo, le pido perdón a Dios y voy, pido perdón y voy y vuelvo a empezar, ¿sí? Y ya me es más fácil. Antes me costaba mucho. Si antes duraba una semana o semanas en depresión, en cólera, en ansiedad, en lo que fuera, pues hoy en día es menos. Pero de que vivo mis días oscuros, los vivo. ¿La clave cuál es? Pues que ya los identifico y intento durar, me doy mi espacio, me permito vivir ese espacio, me miro con la compasión y con la necesidad de también sentirme atendida, de también sentirme necesidad de un apoyo. Yo también tengo mis guías espirituales, tengo mis amistades, tengo mis psicólogos, mis coach que me ayudan a salir de mis estados, ¿cierto? Y volvemos otra vez a empezar. Entonces ahí es donde se vuelve, en la práctica se vuelve algo práctico de poder llevar. Y me encanta, Dianita, que nos compartas esto, porque fíjate que a veces la gente tiende a decir, bueno, pero si esta persona como tú que eres una coach y nos estás hablando de todos esos procesos, no, ella ya tiene resuelto todo su tema. Y así no es. El que te lo diga te está vendiendo humo, humo puro, porque eso no es así. La vida, entiendo yo que el propósito realmente es cuando estamos en este proceso de sanación, es que todo lo que estamos viviendo de alguna manera es información para nosotros, para trascender. Pero si el trabajo ya está hecho, entonces apague pues y nos vamos porque pues, ¿qué más nos queda? Sí, Así que y el paso después de tu, entre comillas, volverte un maestro, es enseñar a los demás, porque es que como enseñas a través del ejemplo, a través de la acción. Y es muy lindo, por ejemplo, cuando que te ven caer, que te ven en tu lado más oscuro, pero también que puedes volver a salir a la luz rápidamente y tienes la humildad de ir y pedir perdón, que tienes la humildad de reconocerte como humano frágil que está en proceso todavía de aprendizaje y de crecimiento, porque nos vamos a morir y todavía vamos a estar aprendiendo
y todavía vamos a seguir evolucionando, ¿cierto? Pero lo más importante es que cada vez más podemos vivir más desde la paz y desde el amor. Pues Dianita, muchísimas gracias por mostrarnos tu verdadero ser, todo lo que tú eres, aprender a estarnos consintiendo sin medias culpas, sino el abrazo, el beso. Y bueno, Dianita, gracias por abrir ese corazón y acompañarnos en este momento de encuentro. En otro Mm, momento estaremos volviendo a charlar contigo. Muchas gracias. Con mucho cariño. Muchas gracias a ustedes por invitarme, a todos los que han querido escucharme. Y bueno, si gustan algún día conversar conmigo, pueden ubicarme Claro que en sí, redes aquí vamos sociales. a dejar toda tu información. Dianita, gracias por guiarnos con tanta claridad y gracias a cada una de las almas que nos escuchan. Que este encuentro sea semilla de sanación para quienes están listos a soltar, a sanar, a confiar en el poder transformador del perdón. Que la paz sea tu guía y el amor tu maestro. Te espero en un nuevo episodio de Conexión Espiritual.